Amén. Es que eso pasa, hermano. El joven hermano ni siquiera tiene intención de enamorarse y le mete un enamoramiento. Hermano tal, Tironia es tal hermana. Ni siquiera puede con su vida espiritual. ¿Y tú crees que ya Dios le va a hablar de Ironia? ¿Cómo dice? Ni siquiera sabe limpiar su moco. ¿Y Dios le va a hablar de Ironia? Dios le va a hablar de idóneo. Que se arrepienta, hermano. Primero que se prepare, que se preocupe en agradar al Señor. Que madure, que tenga buena doctrina, que sabe disertar la palabra, que sabe trazar la palabra, hermano, correctamente. Que sepa, hermano, si es un ministro de alabanza, cantar una buena alabanza, que se desarrolle en el ministerio. Amén. Entonces, cuando ya estás preparado, Dios te va a decir: ahora sí, hijo, yo he reservado para ti un idóneo. Pero recién estás empezando en el camino del Señor y ya estás mirando a la hermana. Y ya estás mirando al hermano. Ay, me gusta. Poder en la sangre de Jesús, hermano. Esto es del diablo. Amén. Y la palabra de Dios nos guía. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los tiempos malos. Esos tiempos malos son el desvío del Evangelio de Jesucristo. Amén. A su nombre. Así que, mi amado hermano, no te equivoques, hermano. No te equivoques. Dile a tu hermano que está aquí: no te equivoques. Amén. No hay que equivocarnos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. A mí me dijeron, ¿y por qué no pones nombre a tu ministerio de alabanza? Santo Padre, hermano, tengo que prepararme bien para eso. Amén. Amén. Porque no es ministerio. Amén. Solamente hay 5 ministerios que Dios ha dado bíblicamente. Gloria a Dios. Ministerio apostólico, del profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Hay ministerio de alabanza? No hay. El grupo de alabanza es hermanos que tienen el talento de servir, del servicio en alabanza a Dios. Amén. Pero no es ministerio. Amén. Muchos invitamos, vamos a invitar al ministerio de alabanza. Ministerio, no, hermano. Ministerios son 5 ministerios que Dios ha establecido. Y en el Nuevo Testamento no encontramos ningún ministerio. Amén. Encontramos que los hermanos cantaban himnos y salmos al Señor. Amén. ¿Y quiénes guiaban? Los mismos líderes de la iglesia, los que tenían el llamado para el canto, el talento del canto. Amén. A su nombre. Es por eso, hermano, que tengo que aprender más música. ¿Cuántos oran por mí para aprender a tocar más? Amén. Nadie. Ayúdenme en oración, hermano. Quiero aprender a tocar más. Hermano, así, para ser un músico profesional, yo estoy recién en el tobillo. Amén. En el tobillo estoy. De ahí recién estoy creciendo. Ya los alumnos están acá abajo en la planta, ya subiendo ya. Ya se sembraron ya. Amén. A su nombre. Así que no vayas a pedir, yo soy ya lo máximo. No, hermano. Amén. Estoy en el tobillo, abajito recién. Recién está creciendo la plantita. Está brotando hojita. Amén, a su nombre. Está brotando hojita y ya vamos a echar raíces más. A su nombre. Dale palma de alabanza al que vive, hermano. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que conocer la palabra. Porque la palabra, la Biblia, es, mis amados hermanos, nuestro manual de vida. La Biblia nos va a hacer dar cuenta qué nos falta,
¿Qué no nos falta? ¿En qué lugar estamos? ¿Qué nivel espiritualmente estamos? Amén. Tal vez estamos como los Gálatas insensatos. Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para apartaros de la verdad? Amén. La palabra de Dios sí nos habla que nosotros debemos de crecer y nos compara con las plantas. Amén. Nos compara, hermano, con los pámpanos. Amén. ¿Y el pámpano qué hace? Una vez que lo injertan a la vid verdadera, ¿qué hace? ¿Se queda pequeñito ahí nomás? No. Tiene que crecer. Nos compara con un grano de mostaza. Cuando tú siembras el grano de mostaza, ¿qué hace? Crece. Crece. Se hace un árbol alto y grande. Y da fruto. Y da nido a muchas aves. Amén. A su nombre. Entonces nos enseña, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que enfocarnos en la palabra del Señor, en buscar madurar, hermanos. Amén. Tomar las cosas con madurez. Las circunstancias difíciles que vengan a nuestras vidas, tomarlo con madurez. A su nombre. A su nombre. Dale palmas de alabanza al que vive. Amén. También, mis amados hermanos, la Biblia es el manual de fe. Amén. A través de la palabra del Señor, nosotros encontramos un manual de fe. Amén. Y vemos, mis amados hermanos, muchos ejemplos. Cómo el Señor habla de la fe. Cómo aquellos hombres que creían en el Señor, aún paralíticos. Amén. Paralíticos creían y decían: sé que Jesucristo, Señor, ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Señor, quiero caminar. Levántate y camina. Agarró su lecho y empezó a caminar. El paralítico, amén, a su nombre. Ciegos de nacimiento, abrieron sus ojos. Entonces ahí vemos, si nosotros tenemos fe, todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Si tú te sientes mal y te tomas una pastilla, no pecas. Amén. Pero si tú te sientes mal y quieres creer en Jesús y quieres creer que Jesucristo me va a sanar, Señor, vas a poner tu mano poderosa y voy a estar sano, pero vas a tener que pelear tu batalla. Porque, mi amada hermana, cuando tú dices eso, el diablo va a mover cielo y tierra para que tú mengues. Amén. ¿Qué es más fácil? Es como, ¿no? Dice, con la pastilla rápido te curas, pero con la planta medicinal, las hierbitas, lento pero seguro, ¿no? Con nuestra fe es un proceso. Es un proceso, es una batalla. Que usted y yo peleemos por nuestra fe, por nuestra sanidad. Amén. ¿Para qué? Para poder encontrar lo que estamos buscando. A su nombre. La Biblia es un manual de fe, es un manual de conducta. Amén. La Biblia te va a enseñar, hermano, cuando usted empieza a escudriñar el Nuevo Testamento, los proverbios, los salmos, te va a enseñar la conducta del Hijo de Dios, la conducta del creyente. Amén. Aún te habla, mis amados hermanos, de que no debemos de andar chismeando en medio del pueblo. Amén. ¿Qué más nos habla? A ver, rápido, ayúdenme. ¿Qué más nos habla la Biblia? Vamos a participar. ¿Qué más nos habla? A ver, hermano Julián. ¿Cómo dar nuestro testimonio? Hermano Luisito, a ver, ¿cómo más? ¿Cómo vivir la santidad? ¿Cómo vivir la santidad?
¿Cómo más, hermano? Aguante. ¿Cómo hablar? ¿Cómo orar? Amar y perdonar. ¿Cómo orar? Amén. ¿Qué más? ¿Cómo orar? ¿Cómo predicar? Aún, hermano, nos habla cómo predicar. Con denuedo, dice, ¿no? Gloria a Dios. Manera de expresarse. Con nuestra manera de expresarnos. Amén. Todo está dentro de la palabra del Señor. Y que nosotros ese manual de vida tenemos que tomarlo, pero con una verdadera decisión. Señor, este es el manual de vida para yo agradarte. Entonces voy a hacer todo lo posible para vivir conforme este manual. Amén. A su nombre. Aún nos habla cómo debemos de comportarnos con nuestros jefes, que no debemos de ser respondones. Amén, a su nombre. O sea, todo nos habla, hermano, en la palabra de Dios. Amén. Los hijos, cómo deben comportarse con los padres. Los padres, cómo deben comportarse con los hijos. Amén. Será bueno que una mamá le diga al hijo: no es burro como tu padre. ¿Será bueno que le insulte? Que le hable palabras tronerías. Amén. Que le diga tonto, que le diga tonta. Eso es bueno. Decirle tonto es similar a que tú le digas fatuo, necio. Amén. ¿Es bueno? ¿Así debemos decir a nuestros hijos? No. Sino hay que darle el amor de Cristo, para que ellos vean que nosotros somos padres diferentes. Amén. Hermano, es triste que el hijo del mundano le diga: a mí mi papá me trata con amor, y a ti, a mí me grita, me dice Satanás, el diablo está en tu cuerpo, por eso estás así. ¿Se da cuenta? A su nombre. Chiquito demonio. Amén. Y el mundano, el hijito del mundano dice: no, mi papá me abraza, me quiere, me besa, me dice te amo, eres el regalo de Dios más lindo que he tenido. Santo Padre. Y el chiquito cristiano, el niñito cristiano va a decir: ¿cómo no quisiera que tu papá sea mi papá? O sea, no quiere que sea el cristiano su papá, quiere que sea el mundano. A su nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces no vivimos conforme al manual de vida que tenemos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano, que usted y yo necesitamos vivir conforme al manual que Dios nos ha dado, que es la Biblia? Amén. Qué fácil es ser cristiano, fácil es venir a la iglesia, cantar, me voy, aleluya. Pero ¿sabes qué es de valientes? Poner por obra lo que nos dice la palabra del Señor. Es difícil, hermano, no es fácil. Los hijos te hacen renegar, pero tienes que saber controlar tu carácter. Tienes que saber controlarte, decir: Señor, ayúdame a hablar. Y a veces cuando ya se está pasando también, no es bueno. Entonces, Señor, tu palabra dice: al hijo que amas, corrige. Señor, usa mis manos. Voy a corregirte. Ya, ven, arrodíllate, ponte a orar. Ya sabe que le vas a dar su cariñito. Amén. A su nombre. Yo cuando dentro, hermano, a mi casa, usiele de así: vengan aquí. Pónganse a orar. Ah, su hermano, ya debajo de la cama se mete. Los dos. Ya. Si no salen es doble. Papi, despacito, domar. Amén. Pero hermano, tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos, hermano. A pesar de eso, los niños, como son pequeños, son inquietos. Hace un ratito le hablas, después se olvida. Amén.
Y el Señor dice, debe ser como los niños, no para olvidarnos de la palabra de Dios, sino para olvidarnos que cuando alguien nos castiga o que alguien nos habla mal, al toque de perdonar, ya quedó en nada. Nos olvidamos, seguimos siendo felices. Más ratito, ven, vamos a jugar, dice, ¿no? Se pelean, se quitan su cuenta, se harán, y más ratito está yendo a llamarle, vamos a jugar. Entonces, el que no es como un niño, no entrará al reino de los cielos. Todo eso nos habla en la Biblia. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la Biblia es un manual de vida, de conducta. Amén. Fueron escritos aproximadamente entre 40 a 42 varones de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo el autor Dios mismo. Amén. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Amén. Ahora vamos a entender qué es un autor. Amén. ¿Y qué es un escriba? Amén. ¿Qué es un autor y qué es un escriba? A ver, vamos. ¿Qué es un autor? Escribe es el que escribe, ¿no? Pero el autor es el que escribe. Escribe es el que escribe, autor es el autor. El autor es el que inspira, como un poeta. Ya, el autor es protagonista. Amén. Claro. Y el escritor es un escriba que transcribe lo que está hablando el protagonista. Amén. Por ejemplo, hermano, usted puede inspirarse alabanza, allá, o puede inspirarse un tema, y usted quiere pasarle esa idea a un escriba para que te lo tipee. Entonces, ¿qué haces? Todas tus ideas, ¿dónde lo pones? En un USB. Y le llevas y le dices, quiero que me transcribas y me imprimas. Amén. ¿Y qué hace? El escriba lo escribe, pone todo y lo imprime y luego te entrega tu hoja. Amén. Así el Señor hizo la inspiración de la palabra del Señor. Pero la diferencia es que Dios utilizó a hombres santos, a hombres que se consagraron su vida para estar en la obediencia del Padre, y entonces el Espíritu Santo, que era Dios mismo, el autor, empezó a darles la palabra. Y esa palabra hoy lo tenemos aquí. Mis amados hermanos, por ejemplo, la Biblia tiene un autor. La Reina Valera tiene un autor. ¿Cuántos han leído? Tiene un autor. Amén. Pero ese es el autor de la versión Reina Valera. Amén. Pero la palabra de Dios fue escrita en papiros. Amén. En pergaminos. Y de esas palabras fueron transcritas en el latín. La primera traducción en el latín, en la Biblia latinoamericana. Amén. Fue la primera interpretación de los papiros al latín. Amén. Por eso la Biblia latinoamericana, si un día desapareciera la Reina Valera, la Biblia mejor que yo usaría, para mí, sería la latinoamericana. Porque ya conozco cuáles son los libros. Amén. Los libros que pasaron el canon y los libros apócrifos. Amén. Porque en la Biblia latinoamericana hay libros apócrifos que no son consideradas como palabra de Dios. Amén. ¿Cuáles son esos libros? Judith, Sabiduría, ¿qué más? Macabeos, ¿qué más? Segunda de Joel, ¿qué más? Amén. Entonces esos libros, mis amados hermanos, yo digo, si desapareciera un día la Reina Valera,
con una latinoamericana, yo estaría feliz. Porque fue la primera versión traducida del hebreo, del griego al latín. Amén, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al Señor, hermano. Estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de que el pueblo de Dios sea educado, amén, a través de su palabra. ¿Con qué fin? Con el fin de que el pueblo de Dios sea guiado por la palabra de Dios. ¿Usted cree que, mi amado hermano, hoy en día, así por muy siervo que sean, puede haber algunos, amén, pero no todos están dispuestos a morir por causa de la palabra del Señor? Que te agarre y te diga, ¿sabes qué? Acá mueres, pero tengo hijos, mi esposa, mi hijo está chiquito, 2 varoncitos, ten misericordia. O sea, pediríamos, ¿no? Pero esos hombres se negaron, eran perseguidos, hermano, perseguidos. Uno murió en una paila de aceite hirviendo, el otro murió apedreado, el otro murió crucificado cabeza abajo. Amén. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Cómo murió Juan? Ese es Juan el Bautista, ya no importa, ya decapitado. Amén. Y todos murieron, mis amados hermanos, perseguidos. Y Dios, a esos hombres santos que amaban verdaderamente a Dios, que no le importaba que le perseguían, no le importaba dar su vida, gracias a él, a esos hombres, hoy tenemos la palabra del Señor. Porque si ellos nunca se hubieran dispuesto a obedecer a Dios, nunca hubiéramos tenido esta bendita palabra de Dios. Amén, a su nombre. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al que vive. Entonces Dios es el autor de la Biblia. Amén. Por medio de la cual el Padre Todopoderoso se comunica con su pueblo, transmitiendo su voluntad a la iglesia, que es su cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Corintios capítulo 12, versículo 27. El que ya lo oyó puede lecturar, hermano. A ver, ¿quién lo oyó, hermanos? 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. A ver, hermana Gloria. Amén. Gloria a Dios. Está ahí, hermano. Amén. Que dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Y para qué Dios ha permitido que nosotros podamos conocer la palabra del Señor, la Biblia? Para poder conocer su voluntad. Amén. Y para saber también, hermano, qué es lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? A través de la palabra nos damos cuenta que nosotros somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Amén. Somos cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Aleluya. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno en particular. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al que vive, hermano. Aleluya.
Vamos a la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 12. Amén. ¿Lo tenemos? A ver, hermano Anthony, lectura. Efesios capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Amén. Gloria a Dios, hermano Anthony. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Gracias. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que prepararnos. Amén. ¿Para qué? Dice, mis amados hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si usted no sabe qué es Biblia y alguien te pregunta, ¿qué es Biblia? Ahí sí me agarraste para que no digas. Amén. Por eso tienes que estar atento, hermano. ¿Qué es Biblia? ¿De qué vocablo viene? Amén. Biblos. Amén. Del griego. Y eso tenemos que tener nosotros como cristianos. Amén. Porque hay gente que te va a preguntar, y yo leo la Biblia, pero ¿qué es la Biblia cuando él dice? Le vas a decir de todo, pero menos le vas a decir palabra de Dios, le vas a decir la inspiración del Espíritu Santo, pero menos le vas a decir el significado correcto. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. La palabra, la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Y también es útil. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Gloria a Dios. A ver, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. A ver, le va a declarar nuestra hermana Clemencia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Nuestro hermano Walter, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primero es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hermana Clemente, gloria.
El 17. Aleluya. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, es útil para enseñar. Amén. La Biblia es útil, hermanos, para redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Amén. ¿Qué es redarguir? Ya, útil para enseñar. Amén, para enseñar. Útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Amén. ¿Qué es redarguir? Amén. Redarguir, hermanos, es escarbar. Amén. Y la palabra de Dios es útil para eso. Porque muchos de nosotros tenemos cosas que nadie lo ve, que nadie lo sabe. No, el pastor no me vio, los hermanos tampoco, Dios tampoco, está debajo del techo. Amén. Pero la palabra de Dios te redarguye, te escarba y te dice: ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Amén. Te redarguye y te dice: ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Te redarguye y te dice: amén, ninguno que se enoja contra su propio hermano. Amén. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Te escarba, te redarguye, te saca lo que está oculto, lo que nadie te ha visto. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Dale palma de alabanza al que vive, hermano. También la palabra de Dios te discierne. Amén. Esta palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Amén. Así que la palabra del Señor no es cualquier palabra. Es una palabra que nos discierne. Amén. Por eso, hermanos, si nosotros no tenemos ojos espirituales para discernir, hay que discernir por la palabra. Amén. Hay que discernir por la palabra. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al que vive. Por ejemplo, yo voy a estar predicando ahorita. Amén. Y mañana estamos ahí conversando, pasado mañana, y se me escapa una grosería de mi boca. Un disparate. Y después otro día se me escapa otro disparate. Y voy a seguir en el altar. ¿Será bueno? No. Porque un sacerdote, un líder, no tiene que, mi amada hermana, gloria a Jesucristo, hablar disparates. Amén. Pero algunos hablan cebollas, pimienta, comino, ajos, hacen todo su condimento completo. Amén. Y eso no es de un hijo de Dios. Amén. Eso no es de un hijo de Dios. El hijo de Dios ya es transformado, cambiado. Amén. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Pero todo eso discernimos a través de la palabra. Amén. Para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para
corregir. Corrige al pueblo, corrige al siervo. Amén. Y nos corregimos unos a otros para caminar en el camino del Señor. Gloria a Dios. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Porque mi amado hermano, nadie puede ver sus propios errores. Por eso es necesario que nos ayudemos a corregirnos unos a otros. Aleluya. Amén. Yo puedo estar soberbio y nadie me dice nada. Amén. El Señor no es más que pastor. Pero eso es soberbia. ¿Y quién me va a hacer dar cuenta? Uno, la palabra. Dos, cuando hay alguien que discierne espiritualmente, o me disciernes por la palabra, que hay arrogancia en mi corazón. Entonces, ¿sabe qué, pastor? En tu corazón es soberbio. Y uno que no tiene soberbia va a decir, amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Voy a corregir. Yo digo, hermano, poder de Jesús, ¿cómo voy a tener soberbia yo? Sé de tu carne. Soy soberbio, pero por eso no acepto. Soy soberbio, por eso no acepto lo que me está diciendo. Pero el que ya no es soberbio dice, amén, gracias. Voy a analizar, hermano, gracias. Ayúdame a oración. Amén, a su nombre. Dale palma de alabanza, hermano, al que vive. Mi hermano Julián viene y me dice, o el hermano Walter viene y me dice, pastor, muchos reniegas. Amén, hermano. Ayúdame en oración, tengo que cambiar. Amén. Tengo que esforzarme. Porque, hermano, la palabra de Dios que hace nos instruye. Y la instrucción es todos los días hasta el día que Cristo te llama. Gloria a Dios. Amén. Hasta ese día es la instrucción. Así que nunca pienses que ya lo sabes todo. A su nombre. Gloria a Dios. Dale palma de alabanza al que vive, hermano. La palabra de Dios, la Biblia nos corrige, nos instruye en justicia. Aleluya. Porque solamente los justos serán salvos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Entonces usted y yo vamos a ser preparados para toda buena obra. Sí, hermano. Por ejemplo, siervo Basilio. El siervo Basilio no sabía tocar teclado, al menos, hermano, está intentando. Amén. Al principio estaba en la luna, ahora ya está pisando tierra. Y ya hasta ya al menos se defiende cuando no hay nadie. Amén. ¿Qué está haciendo el Señor? Lo está preparando para toda buena obra. No hay músicos, ya se relajaron los rebeldes. Siervo dice, predícate y predica. Aleluya. Es que es así. La palabra de Dios va a llegar para todos, hermano. Cuando te llega, diga amén. Y si estás predicando, digan predícate y predícame. Gloria al Señor. Amén, a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuán importante es que nosotros podamos reconocer. Y cuando uno reconoce, entonces creces. Pero si nunca reconoces, nunca vas a crecer. Gloria te al vas Señor. a hundir, Aleluya. te vas a meter en un hoyo y nunca vas a salir de ahí. Hasta que tomes la decisión de aprender a reconocer. ¿Quiere que el diablo te tenga ese? ¿Quiere que el diablo te tenga en ese hoyo? No. Entonces tienes que aprender a reconocer. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. No hay nadie quien predique. El líder tiene que estar preparado para predicar. Gloria al Señor. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque todo no lo puede hacer el pastor. El pastor va a cantar alabanza, el pastor va a predicar, el pastor va a guiar. Entonces, ¿para qué hay líderes en la iglesia? De adorno. Amén. Todos tenemos que, hermanos, trabajar en ministrando la presencia del Señor. Gloria a Dios. Sea en enseñanza, sea en lectura de la palabra, sea en himnos, gózate, cántale al Señor, alaba. Amén.
Hermano, envíe una sierva, sierva, por favor, para que guíes. No, hermano, yo no soy para guianza. Soy para puro prédica, para poder campaña, conferencia, para eso estoy. No estar guiando. Mándale a los hermanos que recién están empezando, sí. Poder en Jesús. Amén. ¿Qué pasó? Se llevó la arrogancia, le creció el pecho de pavo. Como un pavo real está. Tum. Amén. ¿Han escuchado el pavo real cómo hace golpear su pecho? O sea, tum, suena. Amén. Así está su pecho. Por eso dice, no, yo ya no soy para guianza, soy para puro prédica. Y si hermano ya eres un ministro de alabanza, ya tienes tu grupo de alabanza, canta. No, hermano, yo no soy para guianza, a mí dime para cantar, para tocar teclado, ¿no? Gloria a Dios, ahí sí, hermano, con mi mano, con mi codo, con mi pie. Amén. A su nombre. Pero todos tenemos que prepararnos. Los líderes ya tienen que estar ocupando su lugar que les corresponde, el liderazgo dentro de la iglesia. Amén. Ya debes estar guiando, ya debes estar, hermano, gloria a Jesucristo, programándonos. Ya debe haber, hermano, en la iglesia, directiva de damas, para que así como los jóvenes están trabajando, también las damas trabajen. Amén. Para que ya no estén guillanaichi. Están guillanando. Amén. Vamos a hacer una actividad. Ay, ya me he oxidado ya. Va a dar flojera hacer la primera actividad. Pero ya tiene que haber, hermano, para que rompan eso. Amén. Porque la iglesia, si no trabaja la iglesia, hermano, no nos vamos a desarrollar. No vamos a crecer. Amén. ¿Anhelamos tener un terreno de la iglesia o no? Entonces tenemos que poner en nuestro corazón, tenemos que trabajar por un terreno de la iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a estar pagando alquiler? ¿Ah? En vez de ese alquiler pagamos, hermano, aunque sea el banco mensual. ¿O no es así? Si para tu casa te haces el sacrificio, ¿por qué no para Dios? Amén. Como hablaba con un cielo, si para tu casa sacas préstamo del banco, ¿por qué no para el Señor? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa visión, hermanos. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sembramos para el alquiler del local? Amén. El local se alquila. Amén. Se paga la luz, se paga el agua. Y eso, nosotros como iglesia tenemos que ser sostén de la obra de nuestro Señor. Amén. A su nombre. Tenemos que aprender a ganar nuestra bendición. Por eso los hermanos de la iglesia del Paraíso le dije, hermanos, necesitamos himnarios. Pero yo les voy a decir algo antes que ustedes me digan algo. Para mí, personalmente, comprar los himnarios lo puedo hacer. Amén. Pero hermanos, quiero que ustedes aprendan a ganarse su bendición. Porque yo me gano mi bendición. Amén. ¿Por qué yo tengo que sembrar palabras del Señor para ganar mi bendición? Amén, hermanos. Y les dije, hermanos, ya, aprendan a ganarse su bendición. Necesitamos himnarios. El otro hermano dijo, hermano, yo voy a traer 4, el otro yo 5, ya tenemos himnarios ya. Amén. Y aquí también necesitamos himnarios para cuando vengan almas nuevas podamos tener. Pero eso, ¿quiénes tienen que aprender a ganar su bendición? La iglesia. Diga, ¿quiénes tienen que aprender a ganar su bendición? Yo. Amén. Uno mismo gana su bendición. Amén. A su nombre. ¿Quién, hermano,
papa. Ahora voy a sembrar papa. ¡Qué pena! Estoy sembrando mi papa, lo que voy a comerme siquiera. ¿Así siembras? ¿O cómo escoges tu semilla? Escoges alegre las mejores semillas, ¿no? Esta papita, este tiene... ¿Cuántos saben sembrar? Para que siembras la papa, ¿cómo tiene que ser? Bonito. ¿Y de cuántos ojos? ¿Ah? Tiene que ser más de 5. Yo nunca, hermano, he sembrado, pero he aprendido en la obra. Cuando escogíamos semilla, la papa tiene que tener más de ¿cuántos ojos? Más de 5 ojos. Esta es una buena semilla. Que tenga bastantes ojos, mejor. Bonito, redondito. Amén. Y esa semilla, ¿cómo la escoges? Alegre, diciendo, esta buena semilla. Las mejores, y lo que no vale, para el chancho. ¿No? Así debes de seleccionar tu ofrenda para el Señor. A ver, Señor, el más bonito, el que tenga más grandes ojos. Aleluya. ¿Por qué tú escoges la buena semilla? Porque quieres bueno fruto. Entonces sabes que si pones esa semilla, vas a tener buen fruto. Y luego, ¿qué echas? Su abonito. Y ese abono es tu perseverancia y tu oración. Amén. Entonces nosotros debemos de programarnos, hermanos. A ver, Señor, si al mes se paga del alquiler, entonces voy a poner en mi corazón una ofrenda voluntaria, Señor. Amén. Entonces, y eso sin que te diga el pastor, Dios va a poner sentir en tu corazón eso. Y vas a llegar con tu ofrenda. Entonces, hermanos, vendrás, hermano, con lleno tu canasta. Gloria a Dios, Señor, buena cosecha he tenido. ¿Se da cuenta? Amén. Pero a ver, ofrenda puro un sol, no hay amarillo. Ni un amarillito, ya mañana daré mi ofrenda. Amén. Pero cuando tú no tienes, Dios sabe y Dios no se va a molestar. Ni ningún hermano tiene tampoco por qué estar mirando quién ofrenda, quién no ofrenda, quién está pasando a agarrar el sobre para el diezmo. Ningún hermano tiene derecho a estar mirando. Amén. ¿Por qué? Porque eso no es de la incumbencia de los creyentes, sino eso es de usted y Dios. Amén. Sí. Ay, mira el hermano Julián, 20 centavos, le pone 10 soles. Ofrenda del fariseo. Ofrenda del fariseo, de los publicanos. Amén. Nunca mires, ni trates de mirar cuánto tu hermano ofrenda o diezma. Preocúpate de ti y el Señor. Amén. Y si tú, lo que estamos hablando, las ofrendas, lo que se echan al alfolí, es una ofrenda que normalmente depositamos. Lo que les estoy hablando es de una ofrenda especial. Amén. De una ofrenda especial para tu Señor. Misionera. Amén. Y eso no es una obligación. Cuando tú palpes qué es la bendición de Dios, ahí, mi hermano, te vas a dar cuenta. Amén. Porque, hermano, justo te estoy hablando hace 2 meses atrás. Hermano, estaba pero así, todo estaba en el cuello y tenía la última blanca. Y justo, hermano, me llaman de la iglesia del Presbiterio Nacional y me dicen que necesitamos una ofrenda. Entonces le digo, pastor, ¿para dónde? Para Bolivia. Allá, pastor. Las blanquitas. Igual que la viuda. Amén. Y en 2 semanas, ni en 2 semanas, sí, en 2 semanas,
10 veces más de lo que di. Gloria a Dios. Amén. ¿Quieren saber cuánto? ¿Quieren saber cuánto ofrenda? Oigan al Señor. Amén. Aleluya. Pero mis amados hermanos, es así. Yo no sé cómo Dios te va a bendecir. Hasta tal vez estás caminando en la calle y va a venir una Santa Rosita rodando así. ¿Qué es eso, Señor? Y no hay nadie. Gloria a Dios, Padre, es mi bendición. Como un día, hermano, al Señor le decía, fui a preguntar un zapato y me faltaba 50 soles. Y le dije al Señor, Santo Padre, Señor, mira mi zapato, mi dedito está saliendo. Pero así estoy haciendo tu obra, Señor. Ya dirán, mire el Hijo de Dios cómo está. Y estoy yendo para mi casa. Y los 50 soles que me faltaba, el aire lo traía así. Y miro adelante de la calle, no había nadie. Ni para decir a alguien, oiga, tus 50 soles ha caído. Y venía rodando. Lo agarré, pensé que era falso. A ver, vamos a ver. Gloria a Dios, Señor, me voy a comprar mis zapatos. Entonces, hermano, la palabra de Dios va a alimentar nuestra fe. Y nosotros lo vamos a ver con nuestros propios ojos, la bendición del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Jesucristo. Vamos a orar, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Amén. Y nos vamos a quedar. Ustedes lo van a lecturar el libro de Segunda de Pedro y el libro de Romanos. Amén. Cosa que el día próximo jueves entramos al punto A. Conocido y llamado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Eres tú, bendito Dios. Perdóname, Padre mío, porque muchas veces en mi humanismo pienso muchas cosas. Bendito Señor Jesús. Aún mis pensamientos se desvían de tu palabra, Señor, y de la voluntad perfecta que tú tienes. Perdóname, Señor. En esta noche he oído tu palabra, Señor. En esta noche, Padre, nos has hablado a través de tu palabra. Y hemos entendido, Dios mío, que aún nos falta mucho. Hemos entendido, Padre, que tenemos que enderezar nuestros caminos. Padre eterno, Dios todopoderoso, que la enseñanza de esta noche, Padre, quede grabada en la tabla de nuestros corazones. Que tu presencia maravillosa, Dios mío, nos guíe y nos dé fuerza de voluntad para vencer toda carnalidad, para vencer todo lo que no es tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Señor, vuelvo a ti mi corazón. Aleluya. Aleluya. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. En tus manos, Señor, nuestras vidas. En tus manos, Padre eterno, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Para que nos ayude, Señor, a encaminarlos conforme a tu palabra. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por morar en nuestro corazón y guiarnos por la senda de la justicia. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Al nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús.